Académica de este importante evento. Antes de dar paso, quisiéramos agradecer a todos los panelistas que nos han acompañado el día de hoy, que nos acompañarán el día de mañana. A continuación, damos paso a nuestro segundo panel, titulado Ignorancia deliberada en el Derecho Penal Económico, a cargo del doctor Ramón Rauges Valles, quien se conectará de forma virtual. El doctor Valles es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Desde el año 2010 ha publicado una gran cantidad de libros y artículos de alto nivel académico y se ha desempeñado como magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona, asesor de instituciones públicas y privadas y coordinador de la colección de Derecho Penal y Criminología. Es director del Máster Universitario en Abogacía de su universidad y profesor de diversos posgrados en España. Además, ha sido investigador visitante en universidades de Alemania, Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Con ustedes, el doctor Ramón Rauges Valles. Muy buenas tardes a todos, a todas. Buenas noches desde aquí. Y bien, para mí es un auténtico placer, un gran honor que me hayan invitado a formar parte del grupo de expositores en esta primera edición del Congreso Colombiano de Derecho Penal Económico y Empresarial que organiza la Universidad Javeriana. En particular, quería agradecer al Departamento de Derecho Penal y a su director, a José Fernando Mestre, pues la invitación para poder hablar hoy ante todos ustedes, ¿no? Solo lamento, bueno, pues no haber podido estar en persona y tenerlo que hacer en la distancia, ¿no? Que siempre es un poco más frío, ¿no? Y no permite, bueno, lo que es también importante en este tipo de eventos académicos, que es pues el conocer a colegas, ¿no? El poder compartir momentos también pues de charla a los pasillos antes de entrar, salir. Bueno, ojalá algún día se dé la ocasión. Yo vengo a hablarles de una cuestión que en los últimos años ha revolucionado, por lo menos en mi país y por lo que sé en varios países de América Latina, la discusión sobre el tipo subjetivo o sobre la imputación subjetiva. Y es la discusión acerca de esta polémica, de esta compleja figura, de esta teoría, dicen algunos, que es la llamada ignorancia deliberada. Esta cuestión es una cuestión que no solamente afecta al derecho penal económico, en realidad lo vamos a ver, ¿no? En una breve perspectiva histórica que les voy a ofrecer. La teoría de la ignorancia deliberada no viene precisamente del derecho penal económico, pero en los últimos años está encontrando un terreno muy fértil para su aplicación precisamente en todo lo que tiene que ver con el derecho penal económico y el derecho penal de la empresa, y de alguna manera nos plantea la duda, la cuestión, ¿no? Que tuve con unos colegas de mi universidad de discutir hace unos años en un libro que publicamos que se llamaba Delito y Empresa, la cuestión de si realmente los conceptos de la teoría del delito, los conceptos de la parte especial, se transforman, cambian, se modifican cuando se tratan de aplicar a la teoría del delito en el ámbito de la delincuencia y la criminalidad económica. Normalmente cuando todos aprendemos derecho penal por primera vez, nos explican que el dolo consiste en conocimiento y voluntad. Tiene que haber un elemento cognitivo y un elemento volitivo. El elemento volitivo, como probablemente saben todos ustedes, porque lo habrán estudiado, es un elemento que desde hace muchos años está en cuestión y, de hecho, hay una parte muy importante de la doctrina desde hace mucho tiempo que entiende que debería y podría hablarse de dolo sin necesidad de que concurra voluntad. En cambio, lo que hasta ahora nadie cuestionaba es que para el dolo tiene que haber siempre necesariamente conocimiento. Precisamente la teoría de la ignorancia deliberada viene a cuestionar esta cuestión, es decir, la posibilidad de que exista dolo sin que necesariamente concurra conocimiento por parte del agente, por parte del acusado, acerca de los elementos objetivos de la conducta que lleva a cabo. Este cuestionamiento del elemento cognitivo del dolo, es decir, este cuestionamiento de que puede haber dolo sin conocimiento, que en algunos países puede resultar especialmente chocante, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, donde tienen una definición en el Código Penal acerca de lo que es el dolo,
Eh, Se plantea desde dos tradiciones distintas y además lo que es más llamativo, sin una particular comunicación entre sí, que es por un lado la tradición, vamos a decir, más de tipo germánica y por otro lado una teoría más angloamericano, anglosajón. Por una parte, en lo que tiene que ver con la doctrina germánica, desde hace algunos años, autores como por ejemplo Jacobs cuestionan que realmente sea necesario el conocimiento para que alguien merezca la pena propia del delito doloso. Según Jacobs, la teoría que entiende que para el dolo forzosamente tiene que haber conocimiento, de alguna manera privilegia a aquellas personas a quienes importa tan poco el bien jurídico, importa tan poco el interés que se quiere proteger, que ni siquiera se dan cuenta de que el comportamiento que están llevando a cabo puede ser perjudicial o puede ser nocivo para determinados intereses ajenos. De alguna manera es aquella persona a la que importa tan poco el bienestar de los demás que son capaces de causar daño a otros, son capaces de perjudicar a otros sin ni siquiera darse cuenta de que están perjudicando. Según Jacobs y Pavlik, que es, como probablemente sepan, uno de sus principales discípulos, este desinterés por conocer no puede suponer ningún privilegio para la persona acusada y, por tanto, en estos casos de desconocimiento por desinterés, sería lo más correcto que se castigara estos hechos como hechos de tipo doloso. En España hace unos años esta teoría se utilizó para castigar penalmente a alguien que probablemente ustedes conocen y es, en fin, que les voy a contar, el famoso futbolista Lionel Messi. Lionel Messi fue hace aproximadamente 7 años, 6 años, fue en el año 2017, condenado en España por un delito contra la hacienda pública por no haber pagado sus impuestos. En aquel caso, la cuestión que se planteaba ante el tribunal era la siguiente. Messi, desde que era una persona bastante joven, un futbolista muy joven, empezó a delegar, entre otras cosas porque no podía gestionarlo él directamente, todas las cuestiones de tipo contractual, de tipo fiscal, es decir, todo lo que tenía que ver con sus ingresos, con sus gastos, con sus negocios, en la persona de su padre, a quien apoderó ampliamente para que gestionara pues, toda su actividad económica. Esta situación continuó ya cuando el jugador alcanzó la mayoría de edad, de tal manera que el papá del jugador era quien se ocupaba absolutamente de todas las cuestiones fiscales. Hubo un momento en el que, asesorado, ¿no? Probablemente mal asesorado por una serie de expertos supuestamente en derecho tributario, el jugador decidió constituir una serie de sociedades mercantiles en paraísos fiscales fuera de España, donde vivía él entonces, a fin de canalizar a través de estas sociedades los ingresos que él percibía por explotación de sus derechos de imagen. De tal manera que en vez de él directamente esos derechos de imagen y pagar impuestos en España, él en realidad quien ingresaba el dinero eran estas sociedades que al estar radicadas en paraísos fiscales apenas pagaban impuestos. En este caso, la Hacienda Pública Española entendió bueno, pues que esto era un fraude, que esto era una conducta simulada y, por tanto, que nos encontrábamos ante un delito fiscal, porque la defraudación económica, bueno, que les voy a contar, ¿no? Es decir, él ganaba mucho dinero y, por tanto, el tribunal entendió que esta era una conducta constitutiva de un delito contra la Hacienda. Y abrió un procedimiento en el que el jugador básicamente se defendió alegando que en realidad él no tenía la menor idea, no tenía el menor conocimiento de todo lo que tenía que ver con las cuestiones fiscales, contables, económicas de sus negocios, sino que todo esto lo llevaba su papá desde hacía muchos años y que él realmente no tenía la menor idea de nada. No sabía ni siquiera pues, que se habían constituido estas sociedades, que no estaba pagando correctamente los impuestos, etc. Cuando el tema llega ante los tribunales de justicia en España, los tribunales de justicia de algún modo se encuentran con que, claro, en el caso del delito fiscal, si no se puede probar el dolo del acusado, pues no es posible dictar una condena, porque es un delito en el que solamente se sanciona la modalidad dolosa del delito en cuestión. De tal manera que
el fiscal recurre a la idea tomada de Jacobs y, como verán enseguida, también de la doctrina de la ignorancia deliberada que proviene de Estados Unidos, según la cual cuando una persona desconoce por desinterés, es decir, porque no le importa, porque no le interesa, porque le da igual conocer lo que debería conocer, no puede beneficiarse de este desconocimiento. De alguna manera, el razonamiento del tribunal es el siguiente. Dice el tribunal, mire, usted declara que en realidad no sabía nada sobre sus negocios, no sabía nada sobre si estaba pagando bien o no los impuestos, porque usted esto lo había delegado en su papá y en asesores. Bueno, pues usted no puede decir, como contribuyente, como ciudadano, que estos temas no le interesan. Y aunque fuera verdad que usted realmente no sabía y que porque no se informaba, usted podía perfectamente haber preguntado, haber indagado si se estaban pagando bien los impuestos, y este desconocimiento, aun siendo cierto, sería un desconocimiento por desinterés que no le puede privilegiar. Y con esta teoría, con este planteamiento, condenaron a Messi por un delito doloso. Hace poco he visto en otro caso de penal económico también la teoría en el caso de un banco. Un banco que, como saben, está fuertemente sujeto a obligaciones en materia de prevención del lavado de activos. A este banco acudía un señor que aportaba cantidades muy elevadas de dinero en efectivo y digamos que en el banco tenían más o menos la sospecha de que podía provenir de un delito también fiscal, de que esta persona no estaba pagando correctamente los impuestos, pero esto, digamos que no les preocupaba demasiado porque parecía que las cuantías no llegaban al umbral suficiente como para que fueran cuantías constitutivas de delito. De tal manera que, no siendo cuantías constitutivas de delito, el hecho de que pasaran por el banco no generaba un riesgo de lavado y, bueno, pues ya les estaba bien tener este cliente porque, por otra parte, era un cliente pues, que les garantizaba cada mes pues, una serie de ingresos. Hay un momento en el que investigan, más o menos le piden lo que suele suceder en materia de lavado, ¿no? Tráigame los ingresos, tráigame los papeles, ¿no? Que demuestren que usted tiene algún tipo de negocio, y prefieren no indagar mucho más. Bueno, más adelante, al cabo de un tiempo, se descubre que en realidad este señor, sobre el que habían indagado muy poquito, en realidad era un individuo que se dedicaba a lavar, a canalizar fondos a través del banco procedentes de una organización criminal regentada o gestionada o dirigida por ciudadanos de nacionalidad china, donde no solamente se defraudaban impuestos a la hacienda pública, sino que además esta organización, para obtener ingresos, estaba recurriendo pues, a actos de corrupción, a actos de incluso de coacción de trabajadores, a los que pagaba menos de lo debido, a los que no respetaba sus condiciones laborales, etc. En este caso, la acusación es un caso que se está juzgando todavía, no sé cómo acabará. En este caso, claro, la acusación tiene que probar que los gestores del banco eran conscientes de que en el origen de los fondos estaban cometiéndose delitos que, de acuerdo con el marco vigente, no solamente daban lugar a una infracción administrativa tributaria, sino a delitos de corrupción, de coacción a los trabajadores, etcétera. Esto es francamente complicado, ¿no? Porque el cliente que estaba en el centro no tenía, en principio, nada que aparentase relación con estas mafias chinas de las que canalizaba dinero. Bueno, en este caso, el fiscal, para salvar estas dificultades de prueba del conocimiento, recurre también a la doctrina de la ignorancia deliberada. Dice, bueno, ustedes, señores del banco, dicen que no tenían ni idea de que estos fondos podían provenir de actividades de corrupción, pero si no lo sabían es porque no quisieron indagar, porque no quisieron preguntar, porque no investigaron más. Por tanto, también es un caso, como diría Jacobs, de ignorancia por desinterés, o, como dice la doctrina angloamericana, un caso de ignorancia deliberada. Es decir, si ustedes hubieran investigado más, habrían sabido más. Hubo un momento en el que prefirieron no investigar porque ya les iba bien tener este cliente al que de otro modo habrían tenido que expulsar del banco. La tradición anglosajona, que
nos habla de la doctrina de la ceguera deliberada. En su versión más moderna viene de Estados Unidos, y viene de Estados Unidos más o menos de principios del siglo XX, donde hay o finales del XIX, mejor dicho, donde hay una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos donde de algún modo avala que se utilice la estructura, la doctrina de la ignorancia deliberada en aquellos delitos que requieren conocimiento para condenar a la persona responsable del delito, ¿no? En el derecho penal federal, en los Estados Unidos, hay muchos delitos, por ejemplo, el tráfico de drogas, que requieren, para condenar a alguien, que se pueda probar que ese sujeto actuó knowingly, es decir, con conocimiento de lo que estaba haciendo. Por ejemplo, en el delito de tráfico de drogas, es necesario poder probar por la acusación que el acusado sabía que, por ejemplo, dentro del vehículo o dentro de la maleta que estaba transportando había droga. Claro, hay determinados casos en los que la acusación puede probar que el sujeto tenía la sospecha, que el sujeto tenía la representación de la posibilidad de que hubiera droga o de que el dinero tuviera su origen, por volver al caso del banco, en delitos previos, pero no puede probar la acusación un conocimiento cierto, un conocimiento seguro de que esto sea así en la persona del acusado. La doctrina de la ignorancia deliberada, de la willful blindness, de la ceguera intencionada, de algún modo viene a facilitar la condena en estos casos, estableciendo que en aquellas situaciones en las que el sujeto no ha conocido plenamente el origen del dinero o la existencia de drogas en el coche, es decir, la concurrencia de un elemento del delito, pero no ha conocido porque no ha querido conocer, porque ha preferido no investigar, porque ha preferido no preguntar, que en estos casos este desconocimiento deliberado, este no querer saber más de lo que uno ya sabe, es suficiente para condenar de acuerdo con estos delitos. Aquí los casos más clásicos son los casos precisamente que les citaba hace un momento de tráfico de drogas, ¿no? La persona que es detenida portando droga y que en el momento de la detención alega, bueno, pues yo no sabía exactamente, esta maleta me la dieron, yo no sabía exactamente, me dijeron que me pagarían una cantidad por transportar la maleta, yo no pregunté, yo no abrí la maleta, obviamente, para ver lo que había dentro, bueno, yo podía sospechar más o menos, bueno, pues este es el típico caso en el que en Estados Unidos se ha aceptado como válido que la Fiscalía pueda instruir a los jurados en el sentido de que si consideran probado que el sujeto sabía y no quiso saber más, porque no preguntó, porque no indagó, eso puede dar lugar a una condena knowingly, es decir, con el conocimiento exigido por el delito. Claro, en Estados Unidos, y esto es importante subrayarlo, sobre todo en el derecho penal federal, ellos no tienen una distinción como la que tenemos nosotros entre dolo y culpa, sino que ellos no tienen un sistema claro en el federal, en los estados cambia, pero en el derecho penal federal no tienen un sistema bien estructurado de imputación subjetiva, sino que, bueno, ellos interpretan, vamos a decir así, un poco cada delito, cada tipo, según las exigencias subjetivas que contiene. Bien, bueno, un poco esta doctrina aplicada al caso de Messi, por volver al ejemplo anterior, pues nos llevaría un poco al mismo escenario, ¿no? Es decir, ¿por qué Messi no sabía que se estaba pagando mal los impuestos, se estaban canalizando los ingresos a través de unas sociedades radicadas en paraísos fiscales? Bueno, pues Messi no lo sabía porque no preguntó a su papá, porque no preguntó a los asesores, porque no le importó, porque no le interesó, etcétera. Es decir, aunque no se pueda demostrar que Messi realmente conocía que no estaba pagando mal, bueno, no importa, da igual, le podemos condenar igualmente a título de dolo. Claro, en los sistemas continentales, como el español, como el alemán, como el colombiano, etcétera, hasta ahora decíamos que había dos formas de imputación subjetiva, que era, por un lado, la culpa y por otro lado, el dolo, y que en el dolo siempre hacía falta conocimiento. Es verdad que en los casos de dolo eventual admitíamos que solamente con la representación del riesgo o con la representación de la posibilidad o de la probabilidad, ¿no? Se podía condenar a alguien también a título de dolo. El problema de la doctrina de la ignorancia deliberada, tal como se está aplicando en algunos países, es que ni siquiera esta representación del peligro se exige muchas veces para poder condenar por dolo, sino que
aunque el sujeto no sepa absolutamente nada o prácticamente nada, si ese desconocimiento es atribuible a la voluntad de no querer conocer, bueno, pues puede dar lugar a una condena a título de dolo. Esto en países que, como es el caso de España, no tienen una definición de dolo, es hasta cierto punto asumible porque en la medida en que, bueno, pues lo que es el dolo no está definido en el Código Penal, los jueces, los tribunales pueden ir decidiendo a medida que se presentan los casos y las teorías también académicas, ¿no?, que se les ofrecen, pues en qué casos hay dolo. En países como Colombia, ¿no?, o por ejemplo Brasil, que tienen definición de dolo en el Código Penal y esa definición exige conocimiento, incluso a veces voluntad, este ejercicio argumentativo de decir que puede haber un dolo sin conocimiento, pues realmente es más complejo, porque ahí ya no solamente estamos con problemas que tienen que ver con la determinación de la gravedad de las conductas, la proporcionalidad, sino que estamos también ante problemas de legalidad. La verdad es que el caso que mejor conozco es el caso de Brasil, por razones profesionales, y en Brasil lo cierto es que, bueno, hasta hace unos años, en casos famosos, ¿no?, como el caso de Brecht, por ejemplo, los tribunales de Brasil no habían tenido especiales problemas por intentar aplicar la doctrina de la ignorancia deliberada, también allá donde hay una definición en el código que exige conocimiento. Por tanto, bueno, esta es una doctrina que gusta y que está de moda y sobre todo, claro, gusta pues a las acusaciones, porque de alguna manera les facilita, les hace más sencillo, sin necesidad de probar el conocimiento, el poder conseguir una condena por dolo. Y es que realmente en algunos casos es muy difícil probar el conocimiento, ¿no? ¿Cómo demuestra alguien que Messi, por ejemplo, sabía que no se estaban pagando correctamente los impuestos, cuando probablemente él pues nunca vio a los asesores, nunca se ocupó de estos temas, ¿no? O en el caso del banco, cómo el banco podía llegar a saber que detrás de este señor que de vez en cuando llevaba dinero estaba nada menos que la mafia china cometiendo actos de corrupción. Llegar a demostrar esto, incluso aunque admitamos el dolo eventual, pues es francamente difícil para las acusaciones y la doctrina de la ignorancia deliberada se lo pone más fácil. No se preocupe, no hace falta que demuestre el conocimiento, basta con que demuestre que el sujeto debía conocer, podía conocer y, pese a tener capacidad de conocer, no quiso conocer. Con esto ya le podemos condenar por dolo. Sucede, sin embargo, que la doctrina no ha recibido con tan buenos ojos esta teoría y algunos tribunales también hay que decirlo. El gran problema de la teoría en cuestión es que, claro, muchas veces en la práctica, en la vida cotidiana, nos encontramos permanentemente con situaciones que, si nos ponemos muy laxos, podemos calificar de ignorancia deliberada. Allá donde suele haber reparto de funciones, por ejemplo, en la empresa o en la administración, cuando varias personas cooperan, colaboran en el ejercicio de una determinada tarea, es perfectamente frecuente que se produzcan situaciones de división del trabajo en que las personas se reparten las tareas y precisamente como parte de ese reparto de tareas se introducen situaciones de ignorancia deliberada. Es decir, si yo solamente tengo que ocuparme de una parte del trabajo, sería poco eficiente que yo estuviera todo el tiempo controlando lo que hacen mis compañeros, de tal manera que trabajamos en equipo y no nos estamos controlando mutuamente, sino que, en cierta manera, confiamos en que los otros están actuando correctamente. Yo suelo poner, a veces cuando trato estos temas aquí con jueces y abogados, suelo poner el ejemplo de cómo se trabaja en un tribunal. En un tribunal, por ejemplo, en un tribunal de 3 miembros o de 5 miembros, no todos los jueces revisan todo el papel que se genera en un expediente judicial, sino que normalmente hay un juez, por ejemplo, cuando se resuelve un recurso por escrito, hay uno de los 3 o de los 5 jueces, que es lo que llamamos aquí el ponente o el relator, que es quien conoce bien el caso, con todos sus detalles, quien estudia la documentación, quien estudia los papeles, y después, en el momento en el que el tribunal delibera, ese relator hace un resumen de los hechos, hace un resumen de lo que dice el expediente y propone al resto de miembros del tribunal una decisión que normalmente el tribunal
en su mayoría suele aceptar. A veces hay votos disidentes, pero no es lo más habitual, por lo menos aquí. En estos casos, si se fijan, hay división de tareas, claro, división del trabajo, porque si todos los jueces tuvieran que mirar todos los expedientes, sería sencillamente imposible poder trabajar en un tribunal. Es decir, si ya la justicia es muy lenta en la práctica, pues aún lo acabaría siendo mucho más, de tal manera que prácticamente la división del trabajo en este ámbito es imprescindible. Lo que sucede es que en estos casos no todos los jueces pueden controlar todo y se tienen que fiar de lo que les dice su compañero de tribunal. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si un miembro del tribunal, esto aquí en Barcelona, por ejemplo, hubo un caso hace ya unos cuantos años, un miembro del tribunal engaña a los otros miembros acerca del contenido de los expedientes? Aquí en Barcelona el caso que se presentó era un caso de prescripción. Un miembro del tribunal, el relator, les dijo a los otros miembros del tribunal que los hechos habían acontecido en un determinado año y que por tanto estaban prescritos, cuando en realidad habían acontecido un año más tarde y por tanto no estaban prescritos. Todos votaron a favor de la prescripción, dando por buena la información que les había dado el relator, que en realidad les estaba engañando. En este caso, nadie se planteó condenar a todo el tribunal. Condenaron al magistrado ponente, que es el que engañó a los demás, y al resto no les condenaron, porque dijeron que no había dolo. Claro, si trasladamos la doctrina de la ignorancia deliberada también al ámbito de los tribunales, deberíamos decir que en un caso como este, todos deberían haber sido condenados, un magistrado por dolo, el que engañó a los demás, y el resto como ignorantes deliberados, porque pudiendo haber verificado el contenido del expediente judicial que tenían a su disposición y que era su obligación, si miramos la ley, verificar, sin embargo, no verificaron esta información y votaron una decisión que era arbitraria y que era prevaricadora y que, por tanto, era delictiva. Claro, cuando pongo este ejemplo en el ámbito judicial, los magistrados tienen clarísimo de que, en fin, de ninguna manera, en un caso así debería condenarse todo el tribunal. Bueno, pues yo, con franqueza, no veo tantas diferencias entre este tipo de casos del tribunal y otros casos que a veces se dan en las empresas. Es decir, a veces en la empresa es imposible pretender que todo el mundo, y sobre todo los que ocupan los más altos cargos en la jerarquía empresarial, controlen absolutamente todo. Y en determinados momentos puede ser que estas personas que han delegado ciertas funciones en sus subordinados realmente renuncien a adquirir determinados conocimientos. Porque si uno está pendiente de controlar lo que hacen los demás, donde hay delegaciones o donde hay división de tareas, eso deviene en una menor eficiencia de la organización en su conjunto. De ahí que la traslación de la categoría de la ignorancia deliberada o de estas teorías del dolo sin conocimiento al ámbito del derecho penal económico pues sea particularmente inquietante porque, bueno, de alguna manera viene a decir que todo aquel que tiene deberes de control dentro de una organización con respecto a lo que hacen otros, pues puede acabar respondiendo por ignorancia deliberada. En la práctica, por lo menos en España, donde esta teoría fue comprada con gran satisfacción por la Fiscalía desde hace años y viene siendo aplicada también a menudo por el Tribunal Supremo, en la práctica, además, uno de los grandes problemas de esta doctrina es que de ella se hace un uso selectivo. Es decir, que en la práctica a menudo nos encontramos con casos en los que, bueno, por ejemplo, el típico caso en el que se recurre a ella es el caso a veces de administradores formales en empresas, ¿no? De hecho, la hermana del actual rey de España fue acusada hace unos años por ignorancia deliberada. Esta señora era socia en una empresa junto con su marido que defraudaba pues, también impuestos y ella era socia no administradora, pero todos los años firmaba, porque confiaba en el marido, las cuentas diciendo que todo estaba bien, que todo se hacía bien, pero claro, era una empresa familiar donde los socios eran los cónyuges y esta señora pues firmaba sin mirar porque confiaban que su marido con sus asesores estaban gestionando correctamente la empresa. En este caso, donde por cierto se le absolvió, es un caso bastante frecuente, ¿no? El administrador formal, que puede ser un familiar o una persona
que no constan, que es la que consta en los papeles, pero que en realidad no es la que controla la compañía, esta persona muchas veces firma sin preguntar lo que está firmando. En este caso, los tribunales españoles en ocasiones entienden que hay ignorancia deliberada y condenan, y sin embargo, ante situaciones muy parecidas, admiten no infrecuentemente que puede admitirse que no hay conocimiento, y como no hay conocimiento no hay dolo, y por tanto no ha lugar a condenar. Por tanto, lo que se está produciendo en la traslación de esta teoría del derecho penal económico en la práctica es un tratamiento desigual de los casos. Y esto en sí mismo es algo que no nos puede satisfacer, ¿no? Y después hay otra cuestión que a menudo olvidan los fiscales y también los jueces que aplican esta doctrina, y es la cuestión de que, en realidad, cuando hablamos de ignorancia deliberada y somos acusación, pensamos en las ventajas de la teoría, en el sentido de que nos exime de probar el conocimiento. Es decir, podemos condenar a alguien por dolo sin probar el conocimiento. Pero claro, nos olvidamos de la segunda parte de la idea de ignorancia deliberada, y es que hay que poder probar que el sujeto intencionadamente evitó adquirir conocimientos que de algún modo podían incriminar. Es decir, tenemos que probar, por ejemplo, que en el caso de Messi hubo una intención por no saber, por no preguntar, no una simple delegación y confiar en lo que hicieran otros, sino una voluntad de no querer muy bien, de no querer saber, mejor no me cuentes, mejor no me expliques. O en el caso del banco exactamente lo mismo. Es decir, que hubo un momento en que el banco dijo, mire, prefiero no saber nada de este cliente, prefiero no indagar, me va bien que me traiga el dinero y ya está, no quiero saber más, ¿no? Entonces, esto hay que probarlo. Es decir, que hay un momento en el que alguien empieza a tener una tenue sospecha que a lo mejor no basta para el dolo eventual y prefiere no seguir investigando de una manera intencionada, pues es algo que tiene que ser también objeto de demostración en el juicio. Y sin embargo, por lo menos en la práctica española, esta prueba del elemento de intención, de voluntad, del no querer informarse o no informarse más, es algo que a menudo los tribunales pasan por alto. De tal manera que se fijan solamente en el hecho de que el sujeto no indagó, pero no en el hecho de que el sujeto no indagó porque no quería conocer más, porque no tenía interés en conocer más, etc. Este es un problema también. Es decir, es una teoría que flexibiliza muchísimo las condenas y que se olvida que en algún punto debería ser más estricta su aplicación. Y claro, si de alguna manera eliminamos esta exigencia, nos encontramos con que, bueno, pues muchos casos que históricamente se habían tratado como casos de imprudencia, pues si el tribunal quiere, pues los podía acabar tratando como casos de dolo, ¿no? Esto probablemente no sea viable porque los tribunales también trabajan con sus arquetipos y ya muchas veces según el tipo de caso, el tipo de persona, pues ya tienen claro que no van a condenar por dolo, pero precisamente creo que esto es lo que fomenta este uso arbitrario de la teoría, ¿no? Que cuando un caso pues se sale de lo normal o es un caso mediático como el caso de Messi o en fin, pues la ignorancia deliberada les da un instrumento relativamente fácil para condenar sin muchas complicaciones por dolo. Por tanto, bueno, es una teoría que tiene ciertamente sus riesgos. Tal vez la teoría sí que tiene algo de correcto en su base, ¿no? Y es cierto que, bueno, a veces puede haber casos en los que ciertos desconocimientos pues no nos parecen menos culpables que los casos de conocimiento, ¿no? Yo pongo el ejemplo, imagínense ustedes, ¿no? Alguien que, por ejemplo, decidiera que no quiere recibir ningún tipo de comunicación, ningún tipo de información que provenga de la administración pública, ¿no? Y decidiera, por ejemplo, instalar en su computadora un filtro de correo basura, ¿no? Spam, que impidiera que cualquier mensaje de la administración llegara a ingresar en su correo electrónico. De tal modo, por ejemplo, que esta persona recibiera un tipo de notificación oficial que le obligara a actuar o que le comunicara algo con trascendencia penal. Y esta persona, claro, al no ver nunca ese mensaje, años más tarde, al no recibir nunca ese mensaje de la administración, realmente merecería un tratamiento más benigno si alegara desconocimiento. Si fuera ante un tribunal y dijera, miren, yo
Nunca recibí esta notificación que me decía, por ejemplo, que yo debía entregar una documentación o que me decía, por ejemplo, en España, un caso muy habitual, ¿no? Que me decía que me habían retirado el permiso de conducir y, por tanto, si conducía un vehículo sin permiso estaba cometiendo un delito. Yo nunca leí esta resolución porque, miren, yo puse en el spam de mi ordenador, puse la dirección de la administración de tal manera que todo lo que viene de la administración yo directamente no lo leo. Claro, en un caso así, ¿merecería esta persona ser tratada privilegiadamente con respecto a quien sí recibe las resoluciones y las leen? Pues miren, yo estoy bastante convencido de que no merece ser tratada más beneficiosamente y que quien realmente consigue que no le alcance cierta información con el propósito, por así decirlo, de construirse una excusa, yo no sabía, para hacer valer ante los tribunales, esta persona no merece ser tratada privilegiadamente. Hay un principio general en derecho penal que es que nadie se puede beneficiar de las causas de exención de la responsabilidad criminal que él mismo provoca. Si yo provoco a alguien para que me agreda, no puedo invocar legítima defensa. Si yo me sitúo intencionadamente en una situación de necesidad, no puedo invocar luego estado de necesidad. Pues lo mismo vale, creo, también para el error. Es decir, si yo de alguna manera me provoco error, porque bloqueo que me llegue cierta información, luego no puedo decir que ese error es un error que me debe exonerar. Lo que sucede es que estos casos en los que el sujeto no adquiere este conocimiento mínimo necesario para el dolo por una decisión deliberada previa para construirse artificiosamente algún tipo de excusa, hay que probar que esto ha sido así. Vuelvo a lo que decía antes, hay que probar el carácter deliberado, el carácter artificioso del error. Y esto es lo que muchas veces, por lo menos los tribunales en mi país y en aquellos países como Brasil o en Perú también se ha aplicado, no sé si en Colombia, la verdad, pero en estos países donde se está empezando a aplicar la teoría, olvidan a menudo. Ignorancia deliberada no es solamente ignorancia, es deliberada. Y eso hay que demostrarlo y no es fácil. Por tanto, bueno, estamos ante un tema, como digo, polémico, un tema que yo creo que en el derecho penal de la empresa tiene un gran recorrido, porque normalmente en el derecho penal individual es rara la ignorancia deliberada. Es decir, yo muy difícilmente puedo ser ignorante deliberado de lo que yo mismo hago, porque yo normalmente sé lo que estoy haciendo. Y entonces el decir no quiero saber, no quiero mirar de lo que yo mismo hago es bastante absurdo. Pero en cambio, cuando uno está en estructuras empresariales, donde actúa y coincide con otras personas, ahí es más fácil la situación de decir, yo no quiero mirar, yo no quiero saber, prefiero que no me informen. En el caso de Messi es así. Messi había delegado, no es una empresa propiamente, pero sí que es una estructura muy parecida a una empresa. Había delegado en el papá y el papá en sus asesores. En el caso del banco, también es una estructura empresarial, ¿no? En que los máximos directivos, pues bueno, dejaron hacer a los de compliance que tampoco indagaron mucho, ¿no? En el ámbito, como digo, de la empresa, es un ámbito que se presta especialmente a este tipo de, bueno, pues de estructuras, ¿no? El gran debate es en aquellos países que tienen definición de dolo si esto se puede admitir o no. Como les digo, pues en Brasil lo admitieron. En Colombia, pues no sé, cuéntenme ustedes si hay tiempo para el debate, si se está admitiendo o no. Yo realmente creo que con la definición del Código Penal colombiano es difícil, respetando el principio de legalidad, admitir que pueda haber ignorancia deliberada. Pero, en fin, ya digo, en el ejemplo de Brasil, pues no hubo ningún problema para aplicarla. En España no hay definición, ahí en principio todo es más fácil. Bueno, me dijeron más o menos que mi intervención tenía que durar unos 30 minutos, que creo que más o menos he consumido. No sé si va a haber tiempo para el debate, espero que sí, para alguna cuestión, en fin, para lo que les pueda interesar, pues me tienen a su entera disposición. Si estos temas les interesan más y quieren profundizar más en ellos, yo publiqué hace aproximadamente 2 años en una revista argentina que se llama En Letra Penal, pero que está disponible en Internet, un artículo precisamente sobre el caso de Messi. Y un poco más antiguo, en una revista que se llama Discusiones, que también está disponible en Internet, eh, publicamos hace unos años, junto con varios profesores españoles y también con el profesor
Luis Greco, de la Universidad Humboldt, y algunos profesores argentinos, un número monográfico de la revista Discusiones, donde tratamos también esta cuestión de la ignorancia deliberada. Lo pueden encontrar gratuitamente en Internet. Y luego, también, ya puestos, les digo que tengo un libro sobre el tema del año 2007, ya un poco antiguo, pero bueno, si quieren profundizar todavía más, pues ahí encontrarán más información. Y por mi parte, esto es todo. Agradecemos al doctor Ramón Rauges Valles por su intervención y a continuación daremos paso al tercer panel titulado Procesos Administrativos Sancionatorios y Derecho Penal non bis in idem, que será moderado por la doctora Jennifer Pinilla y en el que también participarán los doctores Camilo Sampedro, Juan Carlos Forero, Felipe Serrano y Juan Manuel Averde, a quienes invito a pasar al escenario. El doctor Sampedro es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Penal y Criminología, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas y doctor en Derecho, todos de la Universidad Externado. Anteriormente se desempeñó como miembro de la Comisión Nacional de Política Criminal y asesor jurídico en el Ministerio de Justicia. Ha publicado múltiples artículos de alto nivel académico y actualmente es abogado litigante y socio de la firma Sampedro y Torres Asesores Legales y profesor de cátedra de esta casa de estudios. El doctor Felipe Serrano es abogado especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, máster en Leyes y Derecho de la Competencia de la Universidad de Nueva York y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Fue secretario general e investigador del Consejo Privado de Competitividad, es profesor en temas de Derecho de la Competencia en programas de posgrado de la Universidad de los Andes, Javeriana y Externado, y actualmente es socio de la firma Serrano Martínez. El doctor Juan Manuel Averde es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Derecho Público para la Gestión Administrativa de la Universidad de los Andes, especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de esa misma universidad, especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como magistrado auxiliar de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y como profesor de pregrado y posgrado de varias universidades del país. Por último, la doctora Jennifer Pinilla es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Derecho, Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y con estudios en maestría en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Docente, investigadora y profesora de la carrera de la Universidad Militar Nueva Granada y de cátedra de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Es abogada litigante y socia de Alumbra Asesores SAS. Cedo la palabra a la doctora Jennifer. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos y bienvenidos a este panel que ha sido titulado Procesos Administrativos Sancionatorios y Derecho Penal, con una pregunta non bis in idem. Desde su denominación, este panel pues plantea una disyuntiva de la coexistencia de dos procedimientos que nos vienen acompañando en la tradición jurídica colombiana, pero nos ubica precisamente en la reflexión de si esta garantía de non bis in idem podría resultar afectada ante esta coexistencia. Sobre este tema, la Corte Constitucional ha realizado una serie de pronunciamientos en los cuales ha precisado el alcance de este derecho, ratificando un criterio como es que una misma conducta sí puede generar diversas consecuencias jurídicas y por ello ser objeto de distintos juicios concurrentes y diferentes sanciones. Entonces, a través de la reflexión que suscita este panel, nos aproximaremos a esta cuestión con miras a decantar sus posibilidades, los límites y oportunidades. Para analizar esta cuestión tenemos el gusto de contar con la participación de 3 invitados, cuyas áreas de práctica y desarrollo investigativo nos permitirán identificar las aristas del debate y nos ubicarán a partir de algunos ejemplos en las principales cuestiones de orden práctico y teórico que generan que esta discusión se torne vigente y necesaria en nuestro presente. Para cumplir este objetivo, en primer lugar, contaremos con la intervención del doctor Felipe Serrano,
quien abordará, y decidió titular así su intervención, Interacción entre el derecho penal de la competencia y el derecho penal en Colombia, a través de la cual podremos identificar en un contexto concreto las dinámicas que surgen al activar estos dos mecanismos de control formal. Acto seguido, escucharemos la intervención del doctor Camilo Sampedro, quien desarrollará una intervención intitulada Doble incriminación entre el derecho penal y el administrativo, el ser y el deber ser. Esta intervención nos permitirá, desde la perspectiva del derecho penal, que ejerce, pues, por supuesto, nuestro ponente, identificar las preocupaciones que esta concurrencia puede implicar para el procesado y el ordenamiento jurídico. Y finalmente tendremos la oportunidad de escuchar al doctor Juan Manuel Laverde, quien se encuentra aproximándose a este auditorio, quien ha titulado su intervención como el non bis in idem, una utopía para el derecho administrativo sancionador en Colombia, mediante la cual podremos advertir las tensiones que este tema suscita y, por supuesto, en diversos escenarios también tendremos la oportunidad de identificar el gran espectro que contempla de la denominación de procedimientos administrativos sancionadores. Como metodología del presente panel, se ha planteado fijar las intervenciones iniciales de cada uno de los panelistas en máximo 20 minutos, pasados los cuales, y agotadas las participaciones, se abrirá pues un espacio de preguntas y yo les indicaré a cada uno de los participantes cuando falten 5 y 1 minuto para que puedan ir cerrando sus ideas. Agradecemos nuevamente su aceptación a esta invitación en esta su casa y esperamos que el público aquí presente, así como el que se encuentra conectado a través de los enlaces habilitados, pueda encontrar en este escenario y en este encuentro, como es la máxima de este congreso, un espacio iluminador, refrescante y deliberante para continuar reflexionando sobre las temáticas más pertinentes y prioritarias en esta línea de tanta tradición en nuestra facultad como es el derecho penal económico. Así las cosas, damos paso al doctor Felipe Serrano, quien ya fue presentada en su perfil por nuestra maestra de ceremonias. Muchas gracias, Jennifer. Quiero empezar por agradecerle al Departamento de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, al doctor José Fernando Mestre, director del departamento, al doctor Juan Carlos Prías, organizador, y a la mesa directiva. Yo voy a hablar de 3 temas esencialmente para empezar el debate. Y como no soy experto en derecho penal, voy a hablar de lo que la experiencia me ha mostrado de la interacción entre el derecho administrativo sancionatorio de la competencia y el derecho penal. Y voy a empezar, en primer lugar, por analizar esa interacción que existe entre el derecho de la competencia y el derecho penal cuando se trata de negociar beneficios por colaboración, por prácticas restrictivas de la competencia o carteles empresariales, que cuando se trata de colusión y licitaciones públicas también son sancionados penalmente. En segundo lugar, voy a hablar sobre si es conveniente desde un punto de vista de política pública, más que si es legal o no, si es conveniente que una práctica restrictiva de la competencia sea sancionada penalmente. ¿Y qué pasa en otras jurisdicciones? ¿Por qué otras jurisdicciones han manifestado su desacuerdo o han adoptado un sistema en el cual, además de una sanción pecuniaria de la autoridad de competencia, hay una sanción estatal de corte criminal? Y en tercer lugar voy a hablar de algunas ideas sobre el problema o el debate del non bis in idem para dar paso al profesor Sampedro, que conoce mejor el tema que yo. Bien, quiero empezar por dar un contexto para las personas que no están familiarizadas con el régimen de competencia. En esencia, una jurisdicción como la colombiana, como muchas otras, hoy en día hay 130, 140 países con leyes de competencia, sancionan las prácticas restrictivas de la libre competencia, como los carteles empresariales, acuerdos de precios para subir el valor de un producto a los consumidores, para limitar la entrada de un competidor, para repartirse el mercado y de esa manera simular o hacer que no sea la ley de la oferta y la demanda la que defina un precio, sino que sean los particulares en perjuicio de los consumidores y la competencia.
Y entonces el mundo, que tiene muchas herramientas para detectar, investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, especialmente en los Estados Unidos, se inventó un modelo que es el de la delación compensada, como se denomina en español. Eso se lo inventaron en los Estados Unidos para el derecho de la competencia, obviamente más o menos en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, y básicamente le dicen al investigado que es parte en un cartel a cualquiera de ellos, oiga, si usted delata la práctica, usted reconoce que ha estado involucrado en ese cartel de precios para aumentar el valor de los bienes o servicios que pagan los consumidores, y usted me trae pruebas a mí para que yo pueda investigar y sancionar a los demás, yo lo exonero a usted de la pena que de otra manera le sería impuesta si es que yo me entero por otro escenario, por alguna otra circunstancia de que usted está involucrado en ese acuerdo. Y es un negocio entre el delator y la autoridad. Pero resulta que en Estados Unidos, y esto es importantísimo al hacer el análisis de conveniencia de una sanción penal para prácticas anticompetitivas, Estados Unidos no funciona en la persecución de prácticas anticompetitivas como Colombia. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia es demandante ante un juez para que sea ese juez el que tome la decisión de si existe una práctica anticompetitiva, otorgue daños, etcétera, y si se trata de un cartel duro, imponga también una pena criminal. Es decir, aquí hay un juez, digamos, involucrado en todas las prácticas, sea penal o no penal. Hay unos procedimientos muy excepcionales que no, pero en esencia se trata de un régimen en el cual la agencia de competencia es demandante. En Colombia se trata de una agencia administrativa que ejerce un derecho administrativo sancionatorio y hace las veces de investigador e impone las sanciones. Entonces resulta que en Colombia las prácticas anticompetitivas no tienen una sanción penal, salvo por la colusión en licitaciones. Entonces el artículo dice, es el artículo 410A del Código Penal, que dice: el que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviado concurso, se concertare con otro a fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurre en prisión de 6 a 12 años y una multa pecuniaria. Y además una inhabilidad para contratar de 8 años. Y dice el parágrafo lo siguiente: el que en su condición de delator o clemente, mediante resolución en firme, obtenga la exoneración total de la multa a imponer por parte de la superintendencia, o sea, el que haya accedido a los beneficios de colaboración en la super, le haya contado a la super de su participación y haya entregado pruebas, dice la norma, obtendrá los siguientes beneficios: reducción de la pena en una tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para contratar con entidades estatales por 5 años. Yo les decía al principio que en Estados Unidos nace el régimen de delación a finales de los 70 y en los 90 se pusieron a revisar el régimen porque se dieron cuenta que no había una sola delación. Nadie había venido, a pesar de que era un sistema muy atractivo. Y cuando hicieron la consulta con todos los agentes, les dijeron: oiga, ¿por qué la gente no viene y delata si es ante penas tan severas posiblemente? Pues es un excelente negocio. Y le dijeron: por una razón muy sencilla, no tenemos claridad sobre si la delación nos va a implicar también la exoneración de la sanción penal. En Colombia hay claridad, pero de que uno se puede ir preso, ¿cierto? Entonces, obviamente, si uno va y mira las cifras, puede haber delación de muchísimas prácticas, salvo de esto de decir que no hay absolutamente ninguna, uno no sabe que haya en curso, que no hay delaciones, o por lo menos no es un tema sustancial cuando se trata de colusiones en licitaciones públicas, de acuerdos entre competidores para alterar la licitación, alterar la media, etcétera. Y la razón es muy sencilla. Lo primero que dice el eventual delator es: o sea, doctor, que me exonera la super, pero me puedo ir preso. Sí, esa es la respuesta. Bueno, listo, entonces, pues no delato. Entre otras cosas porque no se sabe también cómo vaya
cómo vaya a ser esa interacción entre la super y la propia fiscalía frente a las pruebas, correos electrónicos, etcétera, que yo eventualmente pueda entregar. Entonces, ahí hay un primer problema de cómo interactúan, diríamos, el derecho de la competencia, el derecho administrativo sancionatorio, en lo que tiene que ver con el derecho de la competencia y que ha hecho que una figura sea más teórica que cualquier otra cosa, y además de difícil solución. Yo recuerdo que más o menos en 2015 se propuso una figura con la cual han solucionado el problema varias jurisdicciones que tienen, digamos, agentes estatales diferentes para perseguir lo criminal de la práctica anticompetitiva. Eso pasa en México, este mismo problema pasa en México, Chile, Brasil, en muchos sitios. ¿Y cómo resolvieron el problema Brasil, México y Chile? Dijeron, no, pues si el delator le perdonan la pena de la autoridad de competencia, que no es una pena menor, son penas de hasta 100.000 salarios mínimos a hoy, es una plata importante. La Superintendencia de Industria y Comercio con las sociedades pueden ser las autoridades con mayor capacidad sancionatoria estatal, no son sanciones menores. Pues que también inmediatamente quede exonerado de la criminal. Y se arma un debate dogmático y de la titularidad de la acción penal en cabeza de la fiscalía, etcétera. Entonces nos fuimos por ese debate más que por el pragmático, siguiendo un poquito de recomendaciones OCDE de, hombre, si le van a exonerar, igual hoy no está teniendo delaciones. Dice, igual hoy no está teniendo gente, salvo 1 o 2 casos que hay andando, igual hoy no está teniendo delaciones, entonces simplemente que se le exonere cuando ya, que además es bastante alta la vara para que a usted le den los beneficios por colaboración en la superintendencia. Si se los ganó en la superintendencia, que inmediatamente pues quede exonerado. Entonces, hay un primer, digamos una primera intento de mostrar cómo interactúan el derecho administrativo sancionatorio y todas las complejidades que se presentan cuando existe para una misma situación fáctica, dos poderes del Estado que están persiguiendo a una persona o que pueden perseguir a una persona. Y aquí voy a un segundo punto al segundo punto de mi presentación, y es si desde el punto de vista de política pública uno debería tener sanciones penales para prácticas anticompetitivas. Piensen ustedes en la investigación de los carteles de los pañales, donde se les subía el precio de los productos a los compradores, azúcar, en fin, todas las que han visto ustedes alguna vez en medios de comunicación. Y digamos que ahí la respuesta inmediata que uno podría dar o simple es, no, pues interesante de hacerlo, porque en últimas este es un derecho, digamos, donde queremos disuadir la práctica, ¿cierto? Y esa disuasión pues haría que entre mayor sea la pena, más la disuasión. Eso es lo que uno piensa. Eso no siempre ocurre, pero eso es lo que uno piensa inmediatamente. Antes de dar mi opinión, debo hacer digamos un disclaimer. Yo soy amigo del derecho administrativo sancionatorio fuerte de la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, soy amigo de una autoridad fuerte. De lo que sí no soy tan amigo es de sancionar penalmente o de establecer sanciones penales a prácticas anticompetitivas. Quizás si uno fuera a pensar en alguna sería la de colusión en licitaciones públicas, que está hoy, pero no soy muy amigo de sancionar penalmente las prácticas anticompetitivas. Y les voy a dar mis razones para eso. Lo primero es que en los países en los cuales, la mayoría de países en los cuales hay sanciones penales por prácticas anticompetitivas, es porque en el ámbito administrativo sancionatorio solamente se puede sancionar la empresa, no a las personas. En Colombia hay sanciones para la empresa de hasta 100.000 salarios mínimos, pero para las personas, directivos, es más, al que colabore, tolere, o sea, ahí cae todo el mundo, multas de hasta 2.000 salarios mínimos que no son menores y además que no son asegurables ni pueden ser pagadas por la compañía. El hecho de que se la pague la compañía es una práctica anticompetitiva en sí misma.
Entonces ya hay sanciones y ya hay una disuasión bastante importante desde el punto de vista personal en Colombia. Eso nos diferencia de otras jurisdicciones donde se dice, no, pero es que ¿cómo vamos a dejar a los directivos, ¿cierto?, libres cuando fueron ellos y no la empresa? Pues, obviamente fue la empresa, pero fue la empresa a través de ellos la que realizó la conducta, ¿cierto? Entonces acá ya hay un elemento de disuasión. Segundo, yo creo que acá hay un problema también de última ratio del derecho penal. Hace 20 o 30 años, las prácticas anticompetitivas en Colombia están sancionadas desde el año 1959, pero el Estado no solamente no perseguía esas prácticas, sino que además las fomentaba. Es más, si ustedes se ponen a mirar los periódicos de los últimos 4 o 5 años, es muy posible que encuentren, o si han ido, tal vez les ha tocado alguna reunión en algún ministerio, o lo de agricultura, lo que sea, no es raro oír que un funcionario incluso diga, ¿por qué no se reúnen entre ustedes ahora que está bajo el precio y hacen? O sea, la ignorancia que hay frente a la violación de las normas de competencia es tan alta que incluso en Bogotá, yo no me imagino lo que pasa en regiones, que desde el punto de vista, y es un derecho tan nuevo que desde el punto de vista de última ratio del derecho penal me parece, digamos, bastante fuerte que uno termine condenando una práctica anticompetitiva como criminal, cuando ya existen penas muy severas para personas naturales y para personas jurídicas desde el punto de vista administrativo sancionatorio. Tercer punto, y para finalizar, si la existencia de este artículo 410A del Código Penal, que sanciona las colusiones en licitaciones públicas con penas, digamos, de cárcel, de prisión, y la existencia de un derecho administrativo sancionatorio en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de prácticas restrictivas, violaría o no, digamos, ese principio, el non bis in idem. Digamos que desde el punto de vista de la Corte Constitucional, pues parecería claro que no. La Corte, hay varias sentencias sobre este tema, hay una en particular de Manuel José Cepeda muy interesante, donde él dice, mire, no es lo mismo cuando la Constitución se refiere a mismo hecho, no se está refiriendo a misma situación o a misma circunstancia fáctica, sino a un mismo hecho sancionable, dice la Corte. De tal forma que una misma conducta, como decía Jennifer ahorita, puede generar diversas consecuencias jurídicas. Usted, de golpe, ve a una persona que está en estado de embriaguez, sale con su carro, atropella a alguien, le causa lesiones, pues se activan una cantidad de regímenes jurídicos. Un administrativo con su pase, unas multas, uno penal, un civil, etcétera. Y eso no quiere decir que haya una violación a ese principio del non bis in idem, me dice la Corte. La Corte ha entendido que un comportamiento humano puede lesionar varios intereses jurídicos que el legislador ha considerado tutelables y por lo tanto constituir simultáneamente diversas infracciones sancionables. Ahí uno diría, y los penalistas podrán explicar esto mejor, pero hay un debate en ese 410A sobre cuál es el bien jurídico tutelado, si es la administración pública, el orden económico, etcétera. Pero uno diría, la sanción administrativa sancionatoria acá está para defender tres cosas: el bienestar de los consumidores, la libre participación de las empresas en el mercado y la eficiencia económica. Esos son tres principios que el derecho administrativo sancionatorio ha considerado tutelables con multas si es que se investiga, se comprueba una conducta anticompetitiva y se sanciona. Lo que habría que mirar es si eso coincide en fines, en procedimientos con ese artículo 410A o bienes jurídicos. Yo creo que no coinciden exactamente, aunque vuelvo y repito, no estoy de acuerdo con que el derecho penal se ocupe
necesariamente de conductas anticompetitivas. Soy más amigo del derecho administrativo sancionatorio, lo que no quiere decir que considere que ese artículo viola ese principio del non bis in idem en principio. Con eso, Jennifer, termino y le doy paso a mis compañeros. Muchas gracias, doctor Felipe, por ser respetuoso con el tiempo. Vamos entonces, aprovechando que ya el doctor Laverde pudo avanzar en esa travesía que nos había anunciado el día de hoy, a escucharlo y finalmente escucharíamos al doctor Camilo Sampedro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores del evento. Me disculpo con ellos y por supuesto, con mis compañeros de panel, porque pues lamentablemente el centro de la ciudad y la Universidad Javeriana están separados por unos pocos kilómetros, por el tiempo es imposible, pero bueno, acá estamos. Yo pues traje una presentación, pero pues no faltaba que me vaya a ceñir a la presentación en el sentido de hacer una exposición magistral, sino lo hago básicamente por razones de orden metodológico y fundamentalmente en lo que alcancé a escuchar del doctor Felipe, digamos, por qué razón el derecho administrativo sancionador, pues en Colombia, ha avanzado de tal manera que probablemente, como escuché al final de su intervención, pues haya unos bienes jurídicos tutelados que más se acomoden a ese derecho administrativo sancionador que al derecho penal. Entonces, pues me voy a tomar los 19 minutos que me quedan para hacer una breve reflexión histórica. No sé dónde está aquí. Y voy a algo muy importante, y es que hemos pasado del Estado policía al Estado regulador. Es decir, nosotros veníamos del Estado social, del Estado de derecho formal, en la Constitución de 1886, y ese Estado de derecho formal de división de poderes o separación de poderes estricto, en donde estaba el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pues evidentemente el jus puniendi estatal era visto como un aspecto propio del derecho penal y del juez penal. Es decir, el juez penal era quien sancionaba. La administración, pues realmente en ese esquema original de la Constitución del 86, pues no sancionaba. Pero, pues esto, y evidentemente el juez penal sancionaba a través de un procedimiento penal. Pero viene la intervención del Estado en la economía y nosotros acabamos de celebrar los 100 años de la misión Kemmerer, ¿cierto? Entonces, allá vemos cómo en esa misión Kemmerer nos dicen hay que crear el Banco de la República, hay que crear la Contraloría General de la República, que en ese momento era el Departamento de Contraloría, hay que crear la Superintendencia Bancaria, y después en la segunda misión Kemmerer se crea la Superintendencia de Sociedades. Entonces nos dice, o sea, el esquema cambia. ¿Por qué? Porque se dice las autoridades administrativas pueden ejercer funciones de inspección, vigilancia y control y por ende pueden sancionar a sus vigilados. En esa medida empieza a hablarse del derecho penal administrativo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se habla del derecho penal administrativo? Porque no existía un procedimiento garantista o con las garantías propias del jus puniendi para imponer sanciones administrativas. Y entonces, ¿qué hace la administración? Pues empieza a acudir al procedimiento penal y a los principios del derecho penal derivados de la dogmática del derecho penal. Y entonces se habla de contravenciones administrativas, derecho penal administrativo, y así, pues buena parte del siglo XX hasta que pues esa intensa intervención del Estado en la economía, pasamos de un Estado, digamos, policía, un Estado intervencionista, casi a modelos del welfare state, casi al modelo del Estado Providencia, etcétera. Años 70, 80, el derecho administrativo sancionador, particularmente después de el decreto 444 del 67, con la creación de la Superintendencia de Control de Cambios y un estricto control de cambios, pues nos llevó a una especie de democratización de la sanción administrativa. Y entonces, pues, venía esa discusión donde, pues, para las autoridades administrativas, la sanción administrativa tenía un carácter objetivo, pero, pues, evidentemente eso es contrario al principio garantista de la culpabilidad y a la presunción de inocencia. Y entonces, en el debate, pues, las luces de este mártir de la justicia, Manuel Gaona Cruz,
en una sentencia expedida meses antes de su asesinato, dice Manuel Gaona en esta sentencia del 7 de marzo del 85 en el expediente de 1259, dice, un momentico, el jus puniendi es un género, hemos evolucionado, no puede identificarse el jus puniendi con el derecho penal y por ende, entonces, el derecho penal comprende, o mejor, el jus puniendi comprende como género el derecho penal y otras especies, perdón, corrijo, como género el jus puniendi, como especies el derecho penal y otras más, como el derecho contravencional, disciplinario, correccional y de indignidad. Y entonces vemos que hay una unificación del jus puniendi y dice lo siguiente la sentencia, lo tomo textual. ¿Por qué? Porque se aplican garantías comunes. Todo derecho sancionador tiene una garantía común. Esa sentencia pues queda un poco para la historia, pero creo yo, revisando las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, que ese debate, en el sentido de que la sanción administrativa es una especie del jus puniendi como género y que por ende deben aplicarse las garantías comunes de todo derecho sancionador, la toma la Asamblea Nacional Constituyente en el año 91 y trae el artículo 29 constitucional que, como ustedes lo saben de memoria, dice palabras más, palabras menos, que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Es decir, hay un parteaguas aquí, porque nos habían dicho el debido proceso es para lo judicial. No, ya no, el debido proceso también es para lo administrativo. Y entonces señala las garantías del debido proceso, casi que en una copia de la sentencia del magistrado Gaona, retoma la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende tenemos hoy en día que esas garantías del derecho sancionador pues son normas constitucionales que tienen un carácter normativo y superior y por ende son aplicables a cualquier sanción que imponga el Estado, porque si no, pues básicamente estaríamos violando la Constitución. Ese es el contexto que a mi juicio ayuda a entender por qué hoy en día podemos hablar del non bis in idem en materia sancionatoria administrativa. Pero bueno, ustedes saben que en nuestro país la realidad supera la ficción y que pues en ocasiones es más difícil olvidar que aprender. ¿Qué pasó? Pues que no le pararon bolas a la sentencia del magistrado Gaona, no le pararon bolas a la Constitución y pues evidentemente se dice en las sentencias de la Corte Constitucional que la potestad sancionatoria de la administración, que está dentro de un Estado regulador, porque lo que existe es un mercado, una economía social de mercado, dice la Corte, una de las expresiones y de los elementos que definen la inspección, la intervención del Estado en la economía es la facultad sancionadora. Y entonces vemos que en la Constitución, para que exista funciones de inspección, vigilancia y control, estas deben ser reguladas por la ley. Y por ende, la ley es la que debe señalar evidentemente las infracciones, las sanciones y el procedimiento en lo que conocemos desde hace mucho tiempo como el principio de reserva de ley. ¿Cuáles son las garantías? Pues las sabemos de memoria, artículo 29 constitucional y expresamente el non bis in idem. Entonces, ¿qué empieza a haber a partir de ese momento? Una tensión entre la garantía y la prerrogativa. Es decir, la administración se siente empoderada de ejercer sus facultades sancionatorias que son revitalizadas por la Constitución del 91, pero a la vez tenemos una Constitución garantista. Entonces hay una tensión entre la potestad y la garantía. Y hemos pasado de un derecho administrativo de la prerrogativa a un derecho administrativo de la garantía. Pero insisto, esto se queda en la norma. ¿Por qué? Porque a pesar de múltiples sentencias de la Corte Constitucional que señalan la exigencia de una ley previa que asigna las funciones de inspección, vigilancia y control, que señala igualmente que debe existir un procedimiento y que señala igualmente estas sentencias de la Corte Constitucional que, dado su carácter normativo y superior, las actuaciones sancionatorias administrativas se rigen por principios constitucionales y reglas propias sin la tutela del derecho penal, pues no le hicieron caso. ¿Y qué pasó en una primera etapa? En una primera etapa de desarrollo, porque una vez se expide la Constitución viene una etapa de desarrollo sectorial importantísima,
Estas primeras normas, la Ley de Educación Superior, la ley el tema de la seguridad social, el sector transporte, el sector de los servicios públicos domiciliarios, el sector de sociedades, establecen infracciones y sanciones, pero no establecen un procedimiento, y si ustedes miran estas normas, por ninguna parte les aparece, en ninguna, les aparece la garantía del non bis in idem. Ninguna. De hecho, estas entidades no aplican el non bis in idem en este periodo de tiempo. Dicen ellas que el non bis in idem es una garantía solamente del derecho penal y no lo aplican. Hasta que viene esta sentencia de la Corte Constitucional que retoma la sentencia del magistrado Gaona, la retoma, y dice en la sentencia C597 del 96, C827 del 2001 y C870 del 2002, entre muchas sentencias, que el non bis in idem no se restringe al ámbito penal, sino que se extiende a todo el universo del derecho sancionador. Por tanto, es de obligatoria aplicación directa e inmediata, porque evidentemente es un mandato constitucional. Pero a pesar de estas sentencias, las siguientes leyes, estas que ustedes ven allí, que desarrollan otros sectores de la economía, intervencionismo estatal en su máxima expresión, ustedes las revisan y tampoco encontrarán en ellas que haya una mención expresa al non bis in idem. ¿Cuál es la norma administrativa o de procedimiento administrativo que por primera vez, de manera general, establece el principio del non bis in idem? El artículo 3º de la Ley 1437 de 2011. Es decir, tuvieron que pasar 20 años de expedida la Constitución del 91 para que en materia administrativa las autoridades administrativas se sintieran vinculadas por un mandato constitucional y convencional. Constitucional y convencional. Varias sentencias de la Corte Constitucional. El doctor Felipe citaba una sentencia del doctor Cepeda. Allá también se habla de las garantías del debido proceso en materia administrativa. Eso, pues realmente, al momento de la expedición del código, pues lo que hace la Comisión de Reforma es retomar toda la doctrina y la jurisprudencia que sobre el particular se había expedido desde el año 91 y pues evidentemente el entendimiento que tiene el legislador sobre este principio en materia administrativa sancionadora es digamos, el entendimiento clásico general en el sentido de que no solamente se prohíbe los juzgamientos sucesivos, sino en una vertiente procedimental, sino que proscribe también la multivaloración y punición, y aquí tenemos estas sentencias de la Corte que lo establecen. Pero a partir de ese momento, y pues acá ya casi voy a terminar mi intervención, comienza lo que yo denomino un mantra. Bueno, yo no, o sea, le doy la calificación mejor de mantra. Y es que como loros repiten todos o casi todos, en particular las autoridades administrativas, seguido por la jurisprudencia constitucional, que una conducta puede ser reprochable a la vez desde el punto de vista penal, disciplinario, fiscal y administrativo. Pues con su conducta el infractor puede quebrantar diferentes bienes jurídicamente protegidos. Ese es un mantra y todo el mundo lo repite, o casi todo el mundo. Un mismo hecho da lugar a varias responsabilidades, más resumido todavía. Y están las sentencias de la Corte. Claro, lo que sucede es que no entran en la reflexión de que en materia administrativa tenemos las 20 o 25 o 30 leyes que les señalé que establecen sanciones administrativas por autoridades administrativas y por un procedimiento administrativo, lo cual significa entonces que desde el punto de vista de la actuación de la administración, esta puede repetirse 1, 2, 3 y 4 veces. Y entre más exitoso es usted, pues entonces más vigilancia tiene. O sea, nosotros vivimos en la envidia, ustedes saben que es un mal nacional. Entonces, el éxito, en lugar de promover el éxito, lo que queremos es clavar al éxito. Entonces, si usted tiene una empresa claramente exitosa, valga la redundancia, tiene superintendencia de industria y comercio, superintendencia de sociedades. Y si de pronto por ahí tiene una actividad financiera dentro de el grupo empresarial, superintendencia
Financiera de Colombia. Y si usted presta servicios públicos, tiene superintendencia de servicios públicos, pero también tiene la superintendencia de comercio y también tiene la superintendencia de sociedades. Y ojo, también tiene autoridades ambientales que pueden imponerle sanciones. Básicamente, me quedan 5 minutos, voy a poner solamente 2 ejemplos para constatar que lo que acabo de mencionar, pues evidentemente no es una opinión, sino que corresponde a hechos. Pero doctor Camilo, no se me vaya. Creo que lo mencionaban, alcancé a escucharlo cuando llegaba el tema de la sanción de multa en materia de tránsito. Entonces, ¿qué dice? Esta norma era del antiguo Código Nacional de Tránsito, pero pues digamos que la sentencia de la Corte que lo revisa, pues tiene esta argumentación. Se dice que hay una multa administrativa, una sanción administrativa de 20 salarios mínimos al conductor del vehículo que presente licencia adulterada, falsificada o ajena. Pues acá estamos llenos de penalistas, yo no voy a entrar en los verbos rectores ni nada, o sea, me crucifican, pero debe ser puesto a órdenes de la autoridad penal correspondiente y dará lugar a la inmovilización del vehículo. Esa es la norma que establece esta sanción. Pues bien, dice la sentencia C-1081 del 2002, que declara exequible esta disposición, que la autoridad de tránsito adopta en materia administrativa una decisión sin que sea un juicio de carácter penal sobre la existencia o no del delito de falsedad. Es decir, en esa infracción está inmerso un tipo penal que según la Corte es la falsedad. Entonces, la autoridad administrativa no hace un juicio penal sobre la falsedad, sino que eso es del juez penal, ¿sí? Y no solamente sobre la existencia del hecho, sino sobre la autoría del mismo, porque corresponde a la jurisdicción penal del Estado. Pero entonces, miren ustedes, habla sobre la existencia. Entonces yo me pregunto, ante la inexistencia del hecho, ¿qué pasa con el principio lógico de identidad? Es decir, una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, es decir, puede ser falsificada una licencia y no ser falsificada a la vez. Y entonces dice esta parte de la sentencia que está olvidada, porque se quedaron en la primera parte, dice, en relación con la pregunta sobre el principio lógico de identidad, dice, sería contradictorio que el Estado a través de sus funcionarios administrativos imponga la sanción de multa y que ésta, pese a la inexistencia del hecho, que el cifre fundamento pueda mantenerse. Por ello, en ese evento, la multa pagada carece de causa y debe ordenarse la devolución. Eso se le olvidó. ¿Por qué? Porque acá vemos que en la sentencia, la Corte Constitucional sí está bajo el principio lógico de identidad y sí le está dando la última racha al juez penal para que éste diga si el hecho existió o no existió. Pero claro, como el proceso penal, de pronto usted lo sabe mejor que yo, se demora un poquito más que el proceso administrativo, pues cuando llegue el juez penal y diga el hecho no existió, yo ya no solamente me han impuesto la multa, sino le he pagado. Entonces, pues aquí habría lo que los administradores denominamos la revocatoria del acto administrativo o, por el otro lado, si se quiere, la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo y por eso la Corte habla de la devolución. Me quedan 2 minutos para poner otro caso. Relleno sanitario Magic Garden en San Andrés. Tenemos una empresa de servicios públicos que es sancionada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y por Coralina, por violación de las normas de conservación y preservación ambiental, por indebida destinación de basuras y por no contar con los permisos legales para prestar el servicio público de aseo. Pues bien, ¿qué dice la sentencia del Consejo de Estado del año 2008? Repite el mantra, ¿no? Un mismo hecho da lugar a varias responsabilidades, pero ojo, mire lo que dice. El non bis in idem opera frente a sanciones de una misma naturaleza. Y como entonces se prueba que las 2 sanciones son por la misma causa y que además son autoridades administrativas en las cuales la autoridad ambiental tiene una preponderancia sobre la Superintendencia de Servicios Públicos, declara nula las multas que impone la Superintendencia o que impuso en su momento la Superintendencia de Servicios Públicos. Como vemos, la jurisprudencia algunas veces aprieta, pero no ahorca, como popularmente se dice. Creo que tengo más casos, pero pues me quedan 35 segundos para decirles que estoy muy complacido de estar acá, que estoy muy complacido de estar con todos ustedes y que les ruego nuevamente me disculpen por haber llegado tarde. Muchas gracias. Doctor Camilo.
Bueno, en primer lugar quisiera agradecer de verdad a la Universidad Javeriana que cuenta con nosotros en estas ocasiones, de verdad a los que la personifican, el director de nuestro departamento, el doctor José Fernando, al doctor Prías, a Paula, en fin, a todos, a Jennifer también, y a los colegas, a pesar de la boleteada del doctor Laverde, de mi inesperada salida, pero no les voy a decir dónde andaba, pero era preferible que saliera porque me quedaría muy fácil decirles tomar partido, digamos. De hecho, sería muy atractivo que estuviera en contra, porque en contra de lo que han dicho, digamos, para decir, bueno, sí se puede haber una coexistencia de sanciones, pues como para armar el debate, pero y me resulta muy fácil decirlo porque la Corte lo ha dicho, digamos, con matices. También lo han dicho los defensores de la coexistencia de sanciones, y aquí han dado los argumentos en contra. Entonces, tomar postura o partido ahora simplemente repitiendo, diciendo lo que ellos han magistralmente dicho o lo que con fundamento la Corte ha dicho, pues me quedaría muy fácil. Sin embargo, he preferido, y créame que no nos pusimos de acuerdo con el doctor Laverde y con el doctor Serrano, he preferido más bien preguntarme por qué hay que tomar una decisión al respecto y digamos el porqué de esa decisión. Yo creo que el sueño del Estado siempre ha sido el control social, digamos, nosotros todos los que estamos aquí, creo, tenemos claro mentalmente que históricamente el Estado, la organización civil se justifica porque hay que organizarse, y que hay que organizarse en aras de control social o de convivencia pacífica, decimos algunas veces. El gran problema en la historia ha sido cómo hacerlo, y es donde aparece evidentemente el derecho sancionatorio, es un poco la necesidad de poner reglas y sanciones a quien las incumpla. Y dentro del derecho sancionatorio, por supuesto como género, aparece el derecho penal. Sin embargo, por supuesto esta intervención supone muchos conceptos que son discutibles, pero uno podría partir del supuesto de que el derecho penal hoy no logra lo que pretende, no logra el control social, y menos en países como el nuestro, donde claramente la delincuencia todos los días está en ascenso, todos los días hay más delitos, hay peores manifestaciones de violencia, o en el sistema financiero, o en el sistema económico, o de economía, o de empresa, como lo quieran ver, o de mercado, pues también hay cada día más sofisticación y por ende ascenso en lo que pretende controlar el derecho penal. Ahora, una afirmación de esas criminológicamente es injusta porque nunca podremos saber qué tantas personas dejan de cometer delitos en razón a la existencia de la ley. Digamos, podemos partir del supuesto que los delitos existen a pesar de la existencia del derecho penal, pero nunca podremos afirmar con certeza cuántas personas dejaron de cometer un delito gracias al derecho penal. Sin embargo, ese sueño del derecho o del Estado a través del derecho penal, digamos, podría decirse hoy que en tanto existe el delito, y cada día más, es un sueño que no se alcanza con las herramientas que se tienen. Y esa herramientas de derecho penal, esa herramienta de derecho penal, sin embargo, se conoce o se reconoce como mecanismo de control social. Y supongámoslo entonces el derecho penal, más allá del simbolismo, que por supuesto funciona, por lo menos por unos días, más allá del simbolismo del derecho penal, digamos que el derecho penal previene el delito a través de la pena, legal y judicial, por supuesto en sus dos momentos, lo que además no deja de ser una paradoja porque previene a través de la imposición de la pena, que es la consecuencia del hecho que pretende prevenir. Digamos, es un círculo ahí bien complejo. Pero sin embargo, partamos de ese supuesto. Por lo menos simbólicamente previene, y digamos que nos damos por satisfechos porque no tenemos la respuesta a cuántas personas dejaron de delinquir. Aun cuando, si hacemos, el ejercicio lo suelo hacer en clase, si hacemos una encuesta aquí de por qué razones ustedes no delinquen, estoy seguro que muy pocos, si no ninguno, me va a contestar que gracias a la pena o al derecho penal. Entonces, en el derecho penal, en el Estado como el nuestro, vivimos con un derecho penal que nos da una esperanza indemostrable, pero es esperanza, de que el derecho penal previene. Pero además de ser preventivo, es innegable que el derecho penal también, digamos, retribuye, también la pena castiga, una retribución justa, llama nuestro Código Penal, y que por esa vía también de alguna manera inocuizamos al delincuente con la pena privativa de la libertad. Entonces, con ellas, con la prevención y con la retribución, creemos que evidentemente tenemos un derecho penal que ejerce el control social o que logra el control social efectivo para el futuro, a pesar de, digamos, de los casos de reincidencia,
que puede generar sentimientos de seguridad ciudadana que tanto nos hace falta y que además tenemos, digamos, sentimos o experimentamos un sentimiento satisfactorio de venganza institucional, un poco como la expresión de las mamás de bien hecho, cuando uno le dice a mamá, le condenaron a 30 años, bien hecho, bien hecho. Eso lo sentimos de alguna manera todos como ciudadanos. Pero, por otro lado, a pesar de digamos, esa esperanza, tenemos como cierto, pero eso sí empíricamente demostrado o verificado, el daño que la pena privativa de la libertad le hace a un individuo y al grupo social, y además el aumento de la criminalidad, o por lo menos la no desaparición de la criminalidad. Es decir, nos enfrentamos en la realidad a dos fenómenos. Uno indemostrado, que es la esperanza de control social a través del derecho penal, y uno demostrado, que el derecho penal no controla, por lo menos como se anuncia, y además hace mucho daño. Entonces nos preguntamos, o digamos, la sociedad civil se pregunta, ¿y por qué entonces no buscamos algo mejor? Si el delito sigue en aumento y cuantitativo y cualitativamente, además, si la sociedad cada día más es una sociedad de riesgo, más en temas como el que nos convoca el derecho económico, ¿por qué entonces no buscar algo mejor que lo que tenemos si lo que tenemos parece no funciona y no solamente no funciona, sino hace daño? ¿Por qué seguir con el derecho penal tradicional que además tiene tantas quejas? Más que todo, además, también es paradoja, de los penalistas. A esa situación llega una situación fatal. A mí la expresión populismo no me gusta porque me parece populista, pero digamos, llega una expresión, a esta situación llega esa expresión, una situación fatal, que es el aporte de los que les gusta, digamos, hacerse ver a través de lo que es impresionante, como el derecho penal, sin ninguna duda. Entonces, es recurrente que en países como el nuestro, digamos, mire, el gran problema en Colombia es el garantismo, es que hay muchas garantías, ojalá pudiéramos clavar a estos tipos lo máximo posible, pena de muerte, y ojalá hasta pena perpetua, y ojalá hasta pena de muerte, o los que tienen un poquitico más de delicadeza con el intelecto dicen, hombre, deberíamos era más bien restringir procesalmente tanta garantía y tanto asunto. Y entonces el derecho penal resulta siendo el recipiente perfecto para la inocuización de los sujetos, para neutralizarlos. Yo le digo a mis estudiantes siempre, para que mi mamá pueda salir con las nietas al parque sin miedo, digamos, que le pase nada. Entonces, mientras está preso, está tranquila mi mamá, y eso genera ese sentimiento de seguridad. Reclamamos una mayor intervención del derecho penal, un poco técnicamente pretendiendo una prevención general desde la pena legal más que de la pena judicial. También pedimos, o se piden, en nombre de ese populismo, restricciones en las garantías, también desde el punto de vista de la prevención general, un poco, si podemos mantener durante el tiempo del proceso detenido al sujeto, pues mejor inocuizarlo. Y aquí viene la unión con el tema, también pedimos intervención fuerte, como la que el doctor Serrano planteaba hace un rato, intervención fuerte, varios regímenes sancionatorios que tengan protagonismo. Hemos oído incluso a amigos muy cercanos diciendo, es que lo que nos hace falta aquí en una superintendencia, por ejemplo, o en la DIAN, o qué sé yo, son dientes. Lo que quisiéramos tener es dientes. Es como el deseo de poder hacer daño, y con ese daño yo sí logro una prevención. Pues bien, eso al final lo que produce es una expansión de la intervención estatal. Y esa expresión, intervención estatal, quiero que le pongamos mucha atención, porque en eso centro mucho mi por qué sí o por qué no. Pues bien, hay mayor intervención estatal producto de esta situación que, por supuesto, tiene muchos matices y mucho más de fondo, y podríamos quedarnos mucho tiempo hablando de ella, pero hay expansión de la intervención estatal por dentro del derecho penal a través de aumentos de penas, de creación de más delitos, de restricciones procesales, etcétera, etcétera, y por fuera del derecho penal, básicamente para lo que nos interesa, con el derecho administrativo sancionatorio. Y entonces encontramos, además del derecho penal, derecho disciplinario de funcionarios, contravenciones y procesos cortos para consideraciones menores, sanciones a través de las superintendencias muy fuertes, injerencia de la policía en las personas, registros a las casas por parte de la policía, traslados, retiros, etcétera. Sanciones verdaderas por la inmediatez, verdaderas sanciones, pero son actos de policía como por ejemplo demoliciones o destrucción de bienes en el caso de la minería, y aparte de eso una gran cantidad de sustos que nos dan la UIAF, la DIAN y entidades de este estilo que por supuesto también ejercen control. Pero fíjense que todo justificado en aras de necesitamos mayor intervención estatal. Subrayo otra vez, intervención estatal. Y entonces, fíjense ustedes que
pues se nos presentan muchos problemas como los que planteaba el doctor Felipe ahora. Procesos celosos, traslados de pruebas, legalidad o legitimidad de lo que dice en un lado y en otro, todos los procesos de colaboración eficaz, etcétera, etcétera. Y siguen siendo las injerencias superiores a las muy fuertes injerencias del derecho administrativo, siguen siendo seductoras. A nosotros nos encanta la injerencia del Estado en nuestras libertades, siempre y cuando no seamos nosotros el sujeto, digamos, objeto de la injerencia. Entonces todos vemos las cámaras de televisión, de filmación afuera en las calles, qué bien tanta cámara, hasta que nos filman embarrándola y por lo menos se tiene uno que enfrentar a la señora. Si hay algún evento, a pesar de, yo digo cada loco con su tema, pero yo creo que si hay un evento en el cual uno puede hacer visible la problemática es entre el derecho penal y el derecho disciplinario, pero por supuesto con la superintendencia, sobre todo en la libre competencia, lo veíamos también hace unos días en otro escenario parecido a este, los problemas de la investigación paralela o el proceso paralelo entre la superintendencia y la Fiscalía y la Justicia Penal. Decíamos con el doctor Laverde que evidentemente el derecho penal y el derecho disciplinario o el derecho administrativo sancionatorio pueden ir de la mano. ¿Y pueden ir de la mano por qué? Primero porque la ley parece que lo dijera, a pesar de la clara crítica que hace el doctor Laverde. Parece que la ley lo dijera. De hecho, yo creo que la ley se preocupa mucho por decir que sí se puede. Porque si ustedes observan, las definiciones que de non bis in idem se dan en los ordenamientos jurídicos particulares siempre dicen, por ejemplo, en disciplinario dice, no se puede sancionar 2 veces por el mismo hecho disciplinario. Subrayan el disciplinario como para decir, esto no es un problema con el penal. La jurisprudencia, lo han visto ustedes hoy en la tarde, también se esfuerza mucho, en mi sentir, sin éxito. Generalmente, digamos, andando alrededor del concepto de sujeto, objeto y causa heredado por allá del derecho penal, del derecho sancionatorio español, con lo cual nos dicen, mire, es que la jurisprudencia no hay coincidencia de sanciones cuando no hay coincidencia de sujeto, objeto y causa, asunto que es supremamente abstracto y que finalmente, como ustedes lo pueden ver revisando la jurisprudencia, sirve o justifica cualquier cosa. Siempre con los 3 conceptos han dicho absolutamente todo. Pero aquí es importante hacer una pregunta. ¿Qué son las garantías? Y lo mencionaba ahora el doctor Laverde trayendo la histórica providencia del doctor Manuel Gaona. ¿Qué son las garantías? O mejor, ¿qué pretende una garantía? Claro, es muy difícil en un derecho penal en un país tan violento como el nuestro, donde todos además somos muy víctimas, digamos víctimas potenciales, hablar de las garantías en favor de, por ejemplo, de quien se tiene por procesado o encausado y no de la víctima. Sin embargo, déjeme plantearlo, por lo menos para la discusión, que en el momento en que se tiene que decidir en favor de quién se da una garantía, hay que pensar que el proceso penal es una relación de derecho público supremamente desigual entre el Estado, la Fiscalía, y un sujeto cualquiera. Puede ser un empresario incluso, pero sigue siendo desigual. Entonces el derecho penal en el mundo, no en Colombia, entiende que esa relación de derecho público tan desigual hay que igualarla de alguna manera. Y entonces la iguala otorgando garantías a quien está en una situación de, digamos, desfavorecida en esa relación. Y esa persona es justamente quien se enfrenta, teóricamente en condiciones de igualdad o pretendidas de condiciones de igualdad, con la Fiscalía, es decir, el sujeto procesado. Las garantías en principio son para ese sujeto. Y si son para ese sujeto, uno tiene que pensar entonces, ¿por qué se justifica el hablar del non bis in idem o de la prohibición de 2 veces por lo mismo? En primer lugar, por legalidad, porque la ley pretende que yo determine mi comportamiento. Entonces, si yo tengo que determinar mi comportamiento de acuerdo a muchas leyes, pues evidentemente se dispersa la garantía que yo debo tener de seguridad jurídica de saber que está prohibido para comportarme conforme el juicio o digamos, la evaluación que haga de costos y beneficios. En segundo lugar, por lo que mencionaba el doctor Felipe, los problemas de arquitectura institucional, la Fiscalía persiguiendo a la superintendencia para que la superintendencia le dé la prueba o al revés, o confesando uno en un lado, mirando el abogado en dónde confiesa dependiendo del momento procesal para ver qué se daña y qué no se daña y qué efecto puede tener o no, en cambio de andar los 2 cogidos de la mano si es que fuera posible. En tercer lugar, los costos, no los costos
solamente los costos de abogado, los de competencia son muy costosos, sino que además duplicar los costos personales. Ya estar señalado en un lado es una cosa muy grave y muy compleja para un ser humano, como para estar señalado en 2, 3 o 4 partes, y además de contratar los abogados, insisto. ¿Me quedan 10 minutos? Perfecto. Doctora Jennifer. Además, porque se evitan problemas de legalidad de verdad. Hay muchos casos o eventos en los cuales la sustancia de la sanción administrativa es un elemento del tipo penal, y entonces uno no entiende cómo puede estar doblemente sancionado o doblemente prohibido. ¿Cuál es entonces la propuesta, doctora Jennifer? No me paso de los 6 minutos que me quedan. Pues dejen actuar al derecho administrativo. Dejen actuar al derecho administrativo antes del derecho penal. ¿Y por qué? Pues porque el derecho penal es subsidiario, porque el derecho penal es la última razón de Estado. Y entonces debería funcionar un mecanismo como el derecho administrativo que, siendo eficaz, lograría que no sea necesario el derecho penal, que además es una tragedia. Y entonces en Europa Central se inventaron una cosa muy interesante, me gusta a mí mucho, debo decirlo, que se llama el derecho de la seguridad o el derecho penal de la seguridad, que supone la intervención del Estado para prevenir no el delito, sino el derecho penal. Yo lo que quiero prevenir es llegar al derecho penal, para evitar la paradoja de tener que sancionar lo que estoy previniendo. Entonces, pongamos un derecho penal, un derecho administrativo muy fuerte, y nos ponen unas sanciones que la verdad lo que demuestran es un derecho penal soterrado desde el punto de vista administrativo ejercido, pero que tiene penas mucho más altas incluso que muchas de las penales. Y entonces, con ese derecho penal de la seguridad, o con ese derecho de la seguridad, que resulta muy interesante en la medida en que en teoría honra la subsidiariedad, la fragmentariedad, el derecho penal mínimo, el derecho penal fragmentario, la última ratio, pues finalmente lo que está pasando es que providencias de la Corte Constitucional llegan y nos dicen que un allanamiento, como no se llama allanamiento en la superintendencia, sino una visita de inspección, ¿se llama? Una visita de inspección, pues allá se pueden llevar hasta los teléfonos de los abogados. Cuando la superintendencia, que es un derecho administrativo preventivo del derecho penal, puede hacer y tiene facultades mucho más restrictivas y mucho más ingerentes en las libertades que lo que puede hacer el fiscal con y sin orden judicial. Y entonces díganme ustedes si eso no es un derecho penal soterrado por un lado, o una clara perturbación, digamos, una clara degeneración más bien de lo que teóricamente se llama el derecho de la seguridad, que les decía en principio que funciona. Me despido de la siguiente manera, con conclusiones y propuestas. En primer lugar, yo creo que el derecho de la seguridad o el derecho penal de la seguridad funciona, el derecho sancionatorio de la seguridad, pero con unos límites muy claros. Es decir, no cambiando el nombre ni la etiqueta de la diligencia de inspección para decir que como no es inspección o como no es penal, no requiere honrar las garantías que se requieren honrar en el penal. Es que la garantía es de que no se intervenga 2 veces por lo mismo, no tanto que no me sancionen. La intervención es una sola, el Estado es uno solo, mi libertad es una sola. Segundo, entender que el ciudadano, aun cuando sea una persona jurídica, es uno solo y que la injerencia estatal legítima es una sola. El artículo 29 de la Constitución, lo decía el doctor Laverde perfecto, no distingue. Nadie puede ser sancionado 2 veces por lo mismo. Eso quiere decir que a nadie se le puede interferir su libertad general más de una vez por el mismo hecho. Póngale el nombre que quiera. Tercero, entender que la causa, el objeto y el sujeto son conceptos maleables y que por eso hay que perfeccionarlos para no dejar que sobre pretexto de eso se pueda sancionar 2 veces por lo mismo. Cuarto, que es muy complicado, difícil y perjudicial que haya dobles competencias porque terminan pisándose los callos. No nos digamos mentiras, doctor Serrano. Los fiscales le dicen a uno es que la superintendencia no me suelta la prueba y la superintendencia dice es que la fiscalía no me suelta la prueba porque ambos quieren ganar, es la verdad. Quinto, creo, prevalece la necesidad de la legitimidad de la intervención sobre la duplicidad de sanciones o la duplicidad de procesos, lo que quieran. Entendámoslo, el derecho sancionatorio y el derecho en general es uno solo. Solo se admite, en virtud de la garantía constitucional, una intervención para lo mismo. Lo demás es desproporcionado, es exceso y, por tanto, ilegítimo. ¿Qué podemos hacer por ahora? Porque claramente ni la jurisprudencia, ni la ley, ni la Constitución en desarrollo de esa jurisprudencia me darían la razón y nos darían la razón a los tres. Creo que la única solución es, entiendo que aquí hay funcionarios judiciales, creo que la única solución es creer en la subsidiariedad en serio. Es decir, que el fiscal se abstenga de arrancar una investigación cuando se dé cuenta que hay una investigación paralela en lo administrativo y que puede darle solución al conflicto desde el punto de vista del interés estatal. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. En los breves minutos que nos quedan para respetar el cronograma, vamos a plantear unas preguntas muy puntuales a cada uno de los panelistas. En el caso de la intervención del doctor Serrano, una pregunta que surgiría sería, se han expuesto, y pues coinciden los tres, y lamentablemente, como dice el doctor San Pedro, estamos todos al parecer en la misma línea de esa coexistencia es más perjudicial que beneficiosa, pero se han planteado una serie de cuestionamientos de orden práctico respecto de la coexistencia de investigaciones y sanciones. Sin embargo, esa idea de esa racionalidad práctica de los ejemplos que se ponían de la delación, que efectivamente no tenían un beneficio desde el punto de vista penal, ¿justifican realmente que se está haciendo una inobservancia del principio del non bis in idem? A ver, yo digamos que no, yo distingo entre qué es una buena política pública o qué es la violación a un principio normativo. A mí me parece que es principalmente una mala política pública criminalizar ciertas conductas que definitivamente el derecho administrativo sancionatorio podría manejar perfectamente, como decía Camilo, con unos límites, con unas reglas muy claras, con sanciones fuertes, ¿cierto? Con un procedimiento que, si bien tiene garantías como las del derecho penal, es un procedimiento, diríamos, más expedito, que tiene también una autoridad judicial que controla el acto administrativo sancionatorio, pero no me atrevería a decir, por lo menos en este momento, que existe una violación al principio del non bis in idem. Fíjese cómo Camilo hacía una observación interesante y decía, oiga, teníamos al derecho penal y de repente nos empieza a aparecer también el derecho administrativo como una opción. En el caso de las prácticas restrictivas de la competencia ha sido al revés. Ha estado el derecho administrativo sancionatorio siempre como una alternativa y de hecho ante el crecimiento, cada vez que toma importancia el concepto de las prácticas restrictivas de la competencia, las afectaciones que genera, los estudios más o menos dicen que un cartel genera entre el 10 y el 60% del sobreprecio de un producto. O sea, ese es un impuesto, digamos, para todas las personas ilegal, ¿correcto? De hecho, la Corte, a propósito de fallar ahora la inconstitucionalidad de la Ley 2195, dice una práctica anticompetitiva es un acto de corrupción privada. Hace esa afirmación que no es menor. Entendiendo la gravedad de eso y los efectos que pueden generar cuando uno mide el impacto de un cartel, probable más o menos, los impactos económicos son durísimos, sobre todo para los consumidores más vulnerables, ¿cierto? ¿Eso qué ha hecho? Que el derecho de la competencia en Colombia y en el mundo haya ido ajustando sus sanciones, ¿sí? Más que el hecho de introducir, aunque en algunas jurisdicciones sí, pero de introducir delitos para esas conductas. ¿Por qué? Porque se tiene digamos, la creencia, porque ahí sí es una creencia de qué genera disuasión, de que al empresario lo que más le genera disuasión es, digamos, un tema económico importante, e igual a los funcionarios de la propia empresa, si tienen una disuasión importante, pues seguramente se abstendrán de realizar esta conducta. Mire, yo recuerdo una cosa impresionante. Cuando yo estaba en la Super hace ya muchos años, me tocó recibir a varios investigados o estar en reuniones de varios investigados. La preocupación principal era su sanción, no la de la empresa, era su sanción. O sea, que sí había, y uno percibía, digamos, en toda la situación, pues un problema, un drama también del Estado, pues investigando a una persona en una actuación administrativa sancionatoria, ni siquiera penal. Ahora vamos a añadirle una penal que genera, digamos, un contenido muchísimo más fuerte en la práctica, porque es que la persona no solo tiene derecho a que no la sancionen 2 veces, sino a que no la investiguen 2 veces, a no estar sometida a ese trámite 2 veces. Con eso te respondería.
Aquí al doctor Laverde quisiera entonces preguntarle también, a partir pues de la reflexión que se ha planteado, en una respuesta muy concreta, ¿nosotros sí garantizamos entonces el non bis in idem? Pues bueno, me pedí una respuesta concreta, pero es que no puedo dejar de referirme a lo que ha dicho el doctor Camilo y lo que acaba de decir tú, Felipe, y es que también acá nosotros vivimos en un constante cambio entre penalización, despenalización, y lo que usted dice es cierto. En materia de competencia, pues, se atacó primero desde el punto de vista del derecho administrativo sancionador, hasta que llegamos al punto penal. En materia de delitos financieros, eran prácticas no autorizadas, y viene la crisis del 82, los autopréstamos, y entonces establecemos un estatuto penal en materia financiera o delitos financieros. Entonces viene lo administrativo y después se convierte en penal, pero también en lo que usted mencionaba de una visión moderna, muchas veces viene lo contrario, la despenalización. Y entonces, por las razones que sean, no sé, de política criminal, no sé, pero comportamientos que eran considerados delictuales, ahora son considerados mejor una infracción administrativa susceptible de una sanción administrativa. Entonces, digamos que ese cambio también acá lo hemos tenido en Colombia, y muchas veces las normas, pues la verdad, uno algunas veces no sabe si está en una infracción administrativa o en una infracción de carácter penal. Pero bueno, para contestar la pregunta, pues yo creo que nosotros en el derecho administrativo sancionador, las autoridades administrativas, y lo digo con el mayor respeto, con todos los servidores públicos que hay acá y que trabajan en este ejercicio de inspección, vigilancia y control, no les ha pegado mucho el tema del non bis in idem, y han sido los jueces, en particular el Consejo de Estado y los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los que además han venido aplicando este principio del non bis in idem. Algunas veces con avances, mucho un paso atrás, dos adelante, un paso adelante, dos atrás, pero la verdad es que creo y tengo confianza de que los jueces de lo contencioso administrativo son muy conscientes de que tienen que ejercer un control judicial integral del acto sancionatorio, y dentro de ese control integral del acto sancionatorio está, por supuesto, la aplicación de la garantía constitucional y convencional del non bis in idem. Tenemos pasos adelante, por ejemplo, la última sentencia del Consejo de Estado de hace poco, muy poco, una sentencia del 7 de julio del 2023, en lo que decía el doctor Camilo, este tema de mi identidad de objeto, causa y sujeto. El Consejo de Estado acá, en lugar de, mucho corrige, creo, lo que se dijo en su momento en el tema del caso Mocus, que como no había una sentencia ejecutoriada, entonces, digamos, la aplicación del non bis in idem ahí resultaba un poco gaseosa. Acá el Consejo de Estado dice, no señor, hay una sentencia que salió en febrero, esa sentencia no está ejecutoriada, pero de todas maneras estamos investigando los mismos hechos, la misma causa, el mismo sujeto, y por ende, a no estar ejecutoriada, lo que vamos a la vertiente procesal del non bis in idem, y es que una persona no puede ser procesada simultánea o consecuencialmente por un mismo hecho, y entonces aplica, pues no sé si la técnica jurídica es la correcta, pero aplica la excepción del non bis in idem en ese segundo proceso de pérdida de investidura. Es importante. Y por último, qué pena, no quiero tomar más tiempo, pero es importante, paso atrás. En materia disciplinaria, porque pues, disciplinario penal, pues uno dice, bueno, pero disciplinario contra disciplinario. Tenemos un servidor público que es médico, y entonces al señor, la Oficina de Control Interno Disciplinario le da un disciplinario por, digamos, por violar los derechos del paciente, pero a la vez el Tribunal de Ética Médica le abre un proceso ético disciplinario por violar las normas de la Ley 23 del 81. Conclusión, al señor lo absuelven en lo disciplinario y lo condenan en lo ético disciplinario. Va al Consejo de Estado y dice, caramba, un mismo hecho da lugar a varias responsabilidades, como dirían por ahí algún servidor público, de malas, y no decreta la nulidad de los actos administrativos sancionatorios. Un paso adelante, un paso atrás.
Vale, gracias. Bueno, doctor Sampedro, en ese plano propositivo que pareciera que efectivamente la respuesta la encontramos no tanto desde el punto de vista legislativo y la interpretación constitucional, sino desde el operador jurídico, ¿usted considera que ese criterio que se ha utilizado para justificar la coexistencia de estos procedimientos como es el bien jurídico, si es un criterio útil, si es operante y si efectivamente está funcionando para poder identificar cuándo esa coexistencia es válida y cuándo no? Bueno, el tema del bien jurídico, creo que coincidiremos todos, es uno de los grandes temas problemáticos del derecho penal, pero del derecho en general, ¿no? Del derecho penal. Y yo creo que, digamos, siendo absolutamente garantistas, a pesar de que respeto mucho, digamos, las nuevas tendencias, creo que el bien jurídico es un concepto innegable. Digamos, el problema, bueno, ahora Felipe lo planteó, el doctor Felipe lo planteaba en el problema, la problemática de la colusión, por ejemplo. Pues lo pusieron dentro de los delitos contra la administración pública, pero he oído a ilustres colegas diciendo, no, qué bueno, es que las únicas sentencias, hay 3 en 12 años, las únicas sentencias se han referido al bien jurídico libre competencia, ¿no? La libre competencia no es un bien jurídico en derecho penal, ¿no? Me da una pena terrible, y tampoco los bienes jurídicos se crean por vía jurisprudencia. Los bienes jurídicos son un elemento del tipo, la lesión es otro problema, el bien jurídico es un elemento del tipo y ese es el bien jurídico que debe aparecer lesionado. Entonces yo creo que sí es un muy buen criterio para determinar cuándo se amerita la intervención, porque bien lo decía el doctor Serrano, no es verdad que lo que pretenda la prohibición del 2 veces por lo mismo sea ni los abogados, ni los costos, ni la pena, no. Es que el Estado solo puede intervenir lo mínimo en las libertades de un ser humano en un país como el nuestro. Y entonces no tiene ningún sentido que intervenga más de una vez para solucionar el mismo conflicto social. Entonces, póngale el nombre que quiera usted al bien jurídico, obviamente en penal es muy restrictivo, es muy delimitado, es muy estricto, más que restrictivo, es muy estricto. Lo cierto es que la gran pregunta que hay que hacer es, ¿qué es lo que quiere la intervención estatal? Y lo que quiere la intervención estatal es poner solución o dar solución a un conflicto. Ese conflicto a él puede llegarse a través del derecho administrativo, del derecho penal, qué sé yo. Si no, por ejemplo, es perfectamente posible uno decir, hombre, de pronto hay responsabilidad fiscal y al mismo tiempo penal, porque de pronto lo que se pretende solucionar es una cosa distinta. Uno es la carencia del dinero, digamos, y el otro, digamos, el comportamiento penal. Pero el bien jurídico, lo que justifica la protección del bien jurídico, o mejor, la protección del bien jurídico justifica la necesidad de intervención que no puede ser más que una. Entonces yo creo que debería ser un criterio que sirva y que funcione, hoy lamentablemente no, porque, vuelvo y le repito, el razonamiento es si el derecho, por ejemplo, administrativo en la superintendencia, soluciona el problema de conflicto frente a lo que se pretende proteger, pues no hay necesidad que vaya para allá el derecho penal. Una sola, digamos, aporte adicional. Ese cuentico de la pluriofensividad realmente es un caballito de batalla que le sirve para hacer lo que se les da la gana. No, el bien jurídico es un elemento del tipo y es uno, aun cuando se vulneren con el delito muchos otros bienes jurídicos. Déjeme poner un ejemplo simple. Si yo pongo una bomba, no me pueden decir que yo cometí una tentativa de homicidio porque dañé un carro, porque es que el bien jurídico es la vida en la tentativa de homicidio. Pues igual, el bien jurídico es uno como elemento del tipo, como elemento de protección y como elemento que legitima la intervención. Basta una intervención para proteger ese bien jurídico. Desafortunadamente el tiempo es muy nefasto en estos eventos y ya lo hemos agotado con suficiencia, y para no interrumpir las actividades ya viene nuestro segundo panel. Entonces, muchísimas gracias a todos y muchas gracias también a todos por su atención. Agradecemos a la doctora Jennifer Pinilla por la moderación y a los panelistas que nos han acompañado, los doctores Camilo Sampedro, Felipe Serrano y Juan Manuel Averde. Y a continuación los invitamos a un pequeño receso y luego continuaremos en este mismo auditorio a las 5 de la tarde con nuestro 4 panel titulado La responsabilidad penal de las personas jurídicas.